Entonces vamos a comenzar. Entonces ya dimos una pequeña introducción o una breve introducción sobre qué es la microbiología y la importancia de que estudiemos nosotros microbiología. Entonces nos quedamos en cómo definimos nosotros microbiología. ¿Cómo es que definimos microbiología? Pues la microbiología es una rama o un área de la biología que estudia, que estudia los organismos que por su tamaño no los podemos apreciar a simple vista. Es decir, la ecología, por ejemplo, estudia todos aquellos organismos que se encuentran dentro de algún ambiente. Ajá, pero los estudia de manera ¿cómo? De manera macroscópica, es decir, de una manera más grande. Ajá. A comparación de la ecología, la microbiología también estudia diferentes ambientes. La única diferencia es que la microbiología va a estudiar aquellos organismos que no los podemos ver. Ajá. O yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han visto una bacteria? ¿Ustedes alguna vez han visto un hongo? Que sí, a lo mejor un En hongo sí. imágenes, A sí. lo mejor un hongo sí, porque hay dos diferentes Una tipos de bacteria en hongos. imágenes. No, que no sean imágenes, que no sean imágenes. Que sea así, de manera real, con sus propios ojos. ¿Han visto un virus? Mm, ¿Han visto? Pues prácticamente los estamos viendo, pero como son tan chiquitos, son imperceptibles para el ser humano. Sí, correcto. Y también quitemos la parte del microscopio. Sí, un microscopio lo veremos más adelante que nos ayuda a ver estos organismos. Pero ¿qué pasa si no tengo ningún microscopio? Nada más tengo mi vista, la vista de mis ojos. No puedo ver una bacteria, no puedo ver un virus, puedo ver algunos hongos, sí, algunos, porque hay dos clasificaciones en hongos, unos que son macro y unos que son micro. Ajá. Solo puedo ver los que son macro y eso nada más los veo como en manchitas. Como por ejemplo, si ustedes dejan un pan a la intemperie, este se va a contaminar conforme va pasando el tiempo. Entonces, esta contaminación se da a raíz de un hongo. Ajá. Y si ustedes ven el hongo tiene como pelitos. Tiene como pelitos y es como entre gris y entre verde. Ese sí lo podemos ver. Pero bacterias no las podemos ver. Hongos tampoco las podemos ver. Protozoarios, algunos sí los podemos ver, otros no. Es decir, la microbiología estudia aquellos organismos que no son perceptibles por el ojo humano. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pero sí, vamos a indagar en todos los temas. ¿En todos los qué? Vamos como mezclando. ¿En todos los qué? Vamos a indagar en todos los temas, como de los protozoarios, bacterias, los hongos, las algas y los viruses. Vamos a ir de poco a poco. Sí, correcto. Bueno, no indagamos porque no es como que estemos viendo qué hacemos, no, vamos a estudiarlo. ¿Ok? Sí, vamos a ir viendo un poco de todo. No de todo porque es un tema muy amplio y en realidad el objetivo de su curso de biología de Ciencias 1 en secundaria no es estudiar como tal microbiología. Nada más es darles una pequeña embarrada, si se puede decir así. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar, vamos a ir leyendo y vamos explicando. Dice, la microbiología comprende a un grupo grande y diverso de microorganismos y de virus. Ajá. A pesar de que los virus también es un microorganismo, queda un poco aparte. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el día viernes estuvimos explicando que los virus son acelulares. ¿Qué quiere decir que son acelulares? Quiere decir que no tienen células, es decir, que son organismos no vivos. Ajá. Pero su material genético lo que permite es que si contagian a un hospedero, es decir, que si contagian a alguien más, ahí ya podrían sobrevivir. Pero si no han contagiado a nadie, no podrían sobrevivir. Por eso como que lo sacamos un poco de la tangente. Ajá, pero siguen siendo microorganismos. ¿Ok? Bien. Entonces Por miren. eso se muere el coronavirus y si está así, si no lo tocamos. Correcto, correcto. Por eso se muere el coronavirus, porque no ha infectado a nadie. He Ajá. oído que en el cobre se muere más rápido o algo así, no sé. Pues sí, hay muchas metodologías sobre cómo puede sobrevivir un virus o cómo no puede sobrevivir. ¿Ok? Entonces, a lo mejor lo vemos un poquito más adelante. Entonces, voy a seguir leyendo. Dice, entonces, los virus son microscópicos, pero no son celulares, justamente por lo que les acabo de decir. Entonces, dice, la microbiología se basa en su morfofisiología, por lo que hay que tener en cuenta que existen técnicas específicas para su estudio. Entonces, nosotros ya sabemos
que la microbiología es el estudio de estos organismos. Ajá. Pero hay algo bien importante dentro del estudio de la microbiología. Lo importante es que cuando nosotros estudiamos este tipo de organismos, nosotros los estudiamos de acuerdo a qué? A su fisiología y a su morfología. Es decir, nosotros estudiamos a los organismos o a los microorganismos de acuerdo a qué? De acuerdo a cuál es la forma en la que tienen y de acuerdo a qué pasa aquí adentro, de acuerdo a su fisiología. Ajá. Es decir, qué pasa con su respiración, qué pasa con su reproducción, qué pasa con su alimentación, etcétera. Ajá. Entonces, el estudio de la microbiología se basa en tres cosas. Se basa en los organismos que no vemos y además se basa en las morfologías de los organismos y además a través de su fisiología. Es decir, nosotros qué estudiamos de un microorganismo, nosotros estudiamos en cómo son, si son circulares, si tienen forma de bastón, si son circulares acomodados así, ajá, y qué pasa con su fisiología, es decir, cómo respiran o cómo es que llevan a cabo el proceso de su respiración, cómo se alimentan, cómo se reproducen, etcétera. Ajá. Entonces, eso es lo que estudia la microbiología. Estudia aquellos organismos que nosotros no podemos ver con nuestro propio ojo. ¿Y qué estudiamos de ellos? Estudiamos su fisiología y además su morfología. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok, entonces creo que no están bueno, nada, olvídalo. Iba a decir que no están ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? No están ¿cómo se dice? Ay, disculpen, se me olvidó, se me fue la palabra. Ah, ya me acordé. No están en posición para decir que no hay dudas, ¿eh? Porque estoy seguro que sí hay dudas, porque ni siquiera hicieron su actividad, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy ya tienen 5, de eso ténganlo claro, ¿ok? Por lo menos en su actividad. Entonces, échenle muchas ganas. Bien, entonces, ya sabemos qué es la microbiología, ya sabemos qué estudia la microbiología. Ajá. Ahora, ¿qué tipos de organismos estudia la microbiología? Ah, ¿Los pues microbios? no, tocaste un tema bien importante. A los organismos no se les llama microbios. Oh, hasta me dolió el corazón. Y eso lo iba a aclarar más adelante. No se les llama microbios. Los microbios no existen, eso no existe. Solo es una forma coloquial de llamarle a los microorganismos. Pero los microbios no existen, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos la palabra microbio, no significa nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está especificando qué cosa es. Entonces, mucho cuidado. Aquel que yo escuche decir microbio, le voy a bajar un punto. Y lo iba a aclarar más adelante, pero de una vez que no lo mencionó Carlos, y una vez lo menciono. Los microbios no existen. En verdad no existen. Cuando decimos microbio, ¿qué es un microbio? ¿Quién sabe? No nos dice nada. Más bien, ¿qué es un microbio? O si escalamos algo a qué es un microbio, pues eso es un microorganismo. Y esos microorganismos se diferencian en diferentes clases. Ajá. Pero los microbios no existen. ¿Ok? Entonces quítense esa palabra de su cabecita. Los microbios no existen, no existen, no existen. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí existe? Lo que sí existe son los microorganismos, más no los microbios. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, ya sabemos qué es la microbiología. Ya sabemos qué estudia la microbiología. Ahora, ¿cómo es que nosotros, o qué, más bien, qué grupos son los que nosotros estudiamos, o qué organismos somos son los que estudiamos dentro de la microbiología? Pues hay 5 grupos de los cuales nosotros estudiamos dentro de la microbiología. El primero es que estudiamos a las bacterias. Ajá. Al segundo es que nosotros estudiamos a los protozoarios. Tercero, Profe, sí, ¿los protozoarios de dónde vienen? déjame terminar la idea y ahorita vamos puntualizando. ¿Ok? Está bien. Bien, tercer grupo son los hongos.
El cuarto son las algas y como quinto grupo son los virus. Ajá. Entonces vean, dentro de la microbiología también hay otras subáreas, si lo podemos decir, que es el estudio de diferentes microorganismos. Ajá. Entonces, a aquella ciencia que estudia las bacterias se les va a llamar bacteriología. A aquella ciencia que estudia los protozoarios se les llama protozoología. A aquella ciencia que estudia los hongos se le llama micología. A aquella ciencia que estudia las algas se le llama ficología y a la ciencia que estudia los virus se le llama virología. Ahora, algo bien importante, estas 5 áreas son áreas de la microbiología. Ajá. Es decir, la microbiología abarca el estudio de todos estos microorganismos y ya cada área se va a especializar en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta de Carlos, ¿dónde encontramos a los protozoarios? Los protozoarios son organismos heterótrofos que los podemos encontrar principalmente en lugares contaminados. Es decir, un protozoario es, por ejemplo, algunos tipos de insectos, algunos tipos de gusanos. Ajá. Es decir, el protozoario como tal no necesariamente es un microorganismo. Sí entra dentro de la clasificación de los microorganismos, pero no en su totalidad, porque muchos de ellos sí los podemos ver, pero otros no los podemos ver. Ajá. ¿Sí? Sí, prof. ¿Las algas solo se encuentran en el mar? No, también las podemos encontrar en pantanos, también las podemos encontrar hasta en nuestras mismas botellas de agua. Ustedes han visto cuando dejan una botella de agua durante mucho tiempo, ¿ustedes han visto que se pone verde? No, no he visto. ¿Nunca han visto eso? Mucho tiempo. Sí, es que los tienen que dejar mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces les falta barrio, cuidado, les falta barrio. Pues nosotros encontramos desde algas microscópicas hasta algas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en el sushi, cuando ustedes comen sushi, ¿el sushi de qué está hecho? De pescado crudo. De algas y arroz. Correcto, de algas, arroz y pescado, ¿no? Pero vamos a enfatizar en el alga. Eso es un tipo de alga, ajá, pero esa alga sí la podemos ver, ajá. Entonces hay otros tipos de algas que no las podemos ver, ajá. Entonces vean, la microbiología estudia estos 5 microorganismos: bacterias, protozoarios, hongos, algas y virus, ¿ok? Entonces hay algo bien importante aquí también, que para poder estudiar estos 5 microorganismos, muchas veces o casi la mayoría de las veces, nosotros vamos a necesitar técnicas específicas para su estudio. Es decir, ¿qué vamos a necesitar para ver una bacteria? Ah, pues vamos a necesitar un microscopio. Vamos a necesitar diferentes medios de cultivo. Vamos a utilizar diferentes técnicas de cómo yo lo puedo ver. A lo mejor algunas bacterias tengo que colorearlas. Y no es que agarre mi lápiz o mi color y las coloree. No, sino que muchas veces yo le tengo que agregar diferentes colorantes. ¿Para qué? Para yo poder ver esas bacterias. Ajá. O para ver esos protozoarios o esos hongos. Ajá. O necesito microscopios sumamente especializados para poder observar a los virus. Es decir, para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos estudiar la microbiología, necesitamos técnicas y metodologías muy, muy específicas. ¿Por qué? Porque imagínense qué tan complicado es trabajar algo que no vemos. Es decir, ¿cómo ustedes van a trabajar con algo que no ven? ¿Cómo van a trabajar o cómo van a estudiar algo que no ven? Pues ¿cómo le hacemos? Con un microscopio, pero llegar hasta el microscopio, imaginárselo. Correcto. Primero busco mis técnicas, como por ejemplo utilizar el microscopio. Busco mis metodologías sobre cómo utilizar un microscopio. Ajá. Todos estos microorganismos, o la mayoría de ellos, nosotros los estudiamos a través de un microscopio, a través de diferentes técnicas, a través de diferentes metodologías, pero son muy específicas o son muy especiales para cada grupo de microorganismo. ¿Ok? Entonces, Por eso hay diferentes tipos de microscopios, ¿no? Correcto, también hay diferentes tipos de microscopios, lo vamos a ver más adelante. Que cada uno de esos microscopios me va a servir para estudiar una cosa diferente de cada uno de los microorganismos. Ajá. Por eso la importancia
de que nosotros entendamos de que no es que lo imaginemos, sino que lo estudiamos a través o a raíz de diferentes técnicas y metodologías. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya lo plasmamos dentro de un microscopio, pues ahora sí, con algo que ya podemos ver, con algo que ya podemos estudiar, pues lo podemos ir analizando o podemos ir trabajando con ello. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces vamos a terminar con el siguiente párrafo, que dice, los microorganismos en nuestra vida. Los microorganismos son seres vivos diminutos, demasiado pequeños individualmente para poderlos observar a primera vista. Estos microorganismos comprenden bacterias, hongos, protozoarios, algas y así como virus. Ajá. Entonces, vean, vamos a seguir leyendo. Ayudan a mantener el equilibrio entre organismos vivos y sustancias químicas en el medio ambiente. Ajá. Es decir, así como los organismos vivos que vimos en la biosfera, ajá, como los animales, plantas, etcétera, así como tienen una cadena trófica, así como tienen un equilibrio, también los microorganismos entran dentro de ¿qué? De estas cadenas tróficas, de estas redes tróficas. ¿Por qué? Porque también generan un equilibrio en la materia y en la energía. Por ejemplo, ya que muchas algas también producen la fotosíntesis, ya que muchos animales, como por ejemplo el plancton, se alimentan también de muchos microorganismos. ¿Y quién se alimenta del plancton? Pues las ballenas se alimentan de plancton. Ajá. Muchos animales marinos se alimentan del plancton. ¿Correcto? Sí, correcto. Y el plancton, aunque ustedes no lo crean, podría entrar en un microorganismo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque sí tiene digamos, el tamaño necesario para poder observarlo. Ajá. Entonces vean la importancia también de los microorganismos. ¿Por qué? Porque también los microorganismos entran en el equilibrio de la materia y energía que vamos a tener todos los seres vivos. Y aunque ustedes no lo crean, nuestro día a día también está compuesto de microorganismos. Lo vimos en un ejemplo muy claro. Nuestra flora intestinal también contiene microorganismos, es decir, tenemos pequeños organismos vivos dentro de nuestro estómago que nos ayudan a qué? Que nos ayudan a procesar nuestros alimentos, que nos ayudan a tener una flora intestinal correcta, adecuada, ajá, para que no nos enfermemos. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien cree que tengamos otra cosa dentro de nosotros? Pues no es un microorganismo. ¿Agua? Sí, obvio también es agua, pero no, voy a ir un poco más allá. Nosotros, organismos vivos, no solamente los humanos, sino todos los organismos vivos, tienen una parte fundamental. Esta parte fundamental se le llaman células. Ajá. Entonces, además de estudiar estos tipos de microorganismos, la microbiología también estudia las células. Y las células es la parte fundamental o la parte mínima de todo organismo vivo. Es decir, todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está formado por células. Ajá. Y aquí yo les pregunto, esas células de las cuales nosotros estamos conformados, ¿creen que están vivas o muertas? ¿Qué estarán? ¿Vivas o muertas? Pues yo digo que muertas, pero necesitan a un cliente, a un... No, mucho ojo, no estoy hablando de ningún microorganismo, estoy hablando de una célula. Si ustedes recuerdan, ya vimos un poco de célula. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos en el ciclo de cómo estamos conformados. Todo comienza desde un átomo. Un átomo forma células. Células forman tejidos. Tejidos forman órganos. Órganos forman sistemas. Sistemas forman cuerpos. Entonces, ¿sus órganos están vivos? Sus órganos, su estómago, su cerebro. Sí, sí están vivos. ¿De qué están formados sus órganos? De tejidos, es decir, de diferentes capas, por ejemplo, de músculo. ¿Y esos músculos de qué están formados? De células. Entonces, por lo tanto, ¿las células estarán vivas? Sí, sí están vivas.
Las células las encontramos en todos los organismos vivos. Es decir, nuestro cuerpo de humanos está conformado por millones y millones de células. Si esas células estuvieran muertas, nosotros no estaríamos vivos. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nos alimentamos, ¿a quién le damos de alimentar? Le damos alimento a nuestras células. Cuando respiramos, todo ese oxígeno, ¿a quién se va? A nuestras células. Cuando nosotros hacemos nuestros desechos en el cuerpo y absorbemos nutrientes, todos esos nutrientes, ¿a quiénes se van? Se van a nuestras células, todo se va a nuestras células. ¿Por qué? Porque digamos que son aquellas partes fundamentales vivas que están dentro de nosotros. Y no necesariamente en nuestro estómago, no, sino están en nuestra piel, están en nuestras uñas, en nuestros ojos, en nuestro cabello, en nuestra cabeza, en nuestra espalda, están en todo el cuerpo. Ajá. Entonces vean, así como también la microbiología estudia diferentes tipos de microorganismos, pues también estudia cómo están conformados los organismos vivos. Es decir, todos los organismos vivos, tanto animales como plantas, humanos, todo lo que esté vivo, está formado por células. Ajá. Y así como plantas, animales y humanos están formados por células, también las bacterias, protozoarios, hongos, algas y virus están formados por células. Ajá. Sacando un poquito de la lista a los virus, porque ellos no tienen células, tienen otra organización diferente. Pero los otros cuatro microorganismos sí tienen células, porque también están vivos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿Dudas, preguntas?